Procedimientos generales de control de calidad, parte 2. Una técnica similar a la absorción infrarroja es Raman. El Raman es una técnica basada en la dispersión inelástica de la luz monocromática por la generación de una fuente, por lo general de una fuente láser. Dicho de otra manera, la luz, el láser que incide sobre una muestra, eh, se absorbe y excita a la sustancia. Esta excitación, esta modificación en la frecuencia, originalmente por la luz monocromática, se denomina efecto Raman. El cambio proporciona información acerca de las transiciones de vibración, la frecuencia de rotación y otras de baja en las moléculas. Fue descubierto a principios de siglo XX por Raman, un científico indio. Dicho de otra manera, ¿en qué se basa el Raman? Cuando se excita, la muestra incide un haz de luz láser, en general de fuente de una intensidad constante, la molécula se excita y nosotros lo que leemos es esa transición en la excitación. Es muy parecido a lo que ocurre con el IR. La diferencia es que nosotros lo que veíamos en el IR es la absorción en los dipolos. En cambio, con Raman lo que vemos es la dispersión inelástica de la luz. Cuando la luz láser incide sobre la muestra, se producen tres tipos de dispersiones. La dispersión de Rayleigh, la dispersión Stokes y la anti-Stokes. La dispersión de Rayleigh habitualmente se genera un pico muy grande saturado y a ambos lados se genera la Stokes, la dispersión Stokes y la anti-Stokes. En general, la dispersión de Rayleigh y la anti-Stokes se descartan porque este es un pico saturado y los otros son picos de menor intensidad iguales a la dispersión Stokes. Esto es un espectro obtenido para tetracloruro de carbono, en donde sirve como ejemplo para ver cómo utilizar el espectro. Un equipo es bien sencillo, tiene un área en donde tenemos la fuente de luz, tenemos la muestra, luego un sistema de espejos, un monocromador y el detector. En la parte superior vemos un espectro IR para una sustancia y la misma sustancia, pero el espectro Raman. Fíjense, no noten que el espectro Raman es mucho más limpio, mucho más sencillo de interpretar. Tiene que quedar claro que una técnica no sustituye a la otra, sino que complementan. Ambas son pruebas para realizar identificación y son pruebas muy buenas para realizar identificación. Una tiene por ahí más ventajas que la otra, pero hay que tener en claro que son técnicas complementarias. ¿Qué ventajas tiene el Raman? Bueno, la primera es que nosotros podemos leer una muestra a través del envase. El vidrio y el plástico no afectan la sensibilidad del espectro Raman, por lo cual nos brinda una ventaja, por ejemplo, para identificar muestras aún sin sacar de su envase primario. No interfiere el agua como pasaba con el espectro IR. Se puede trabajar con fibra óptica, por lo cual yo puedo tener un equipo lejos del lugar donde estoy realizando
las determinaciones. En línea general el espectro es más limpio y es más sencillo de interpretar. Habitualmente para realizar la identificación de una sustancia, lo que se hace es comparar un espectro de un estándar de referencia con un espectro de la sustancia que yo quiero determinar. Cuando trabajamos con el FTIR, pequeñas diferencias pueden ser que hagan que los espectros sean levemente diferentes. Entonces, cuando comparamos uno con otro, por ahí no tenemos un buen patrón de comparación en ese sentido. El Raman, al ser mucho más sencillo de trabajar, la comparación es mucho más sencilla. Y obviamente no interfiere ni el agua ni el dióxido de carbono. Eh, por este sentido, el Raman es una técnica muy buena para identificar procesos o materias primas en línea. Esto es, a modo de ejemplo, un espectro Raman portátil. Las técnicas por UV visible están codificadas en la Farmacopea Argentina en el capítulo 470. Obviamente esto ya lo vimos. Se utiliza para identificar a través de la comparación de los barridos espectrofotométricos o a través del cálculo de la absorción específica a una longitud o la relación de absorciones específicas a varias longitudes de onda. Cosas a tener en cuenta. Bueno, las diferentes sustancias pueden tener el mismo barrido espectrofotométrico, por lo cual no es un método de identificación eh, preferido o el primer método de identificación utilizado. Es uno más que se utiliza en general. Hay que tener en cuenta que una misma sustancia puede variar su espectro dependiendo del solvente. En la diapositiva pueden observar tres espectros diferentes de una misma sustancia. Lo que cambia es el pH de disolución. Bueno, mucho más del espectro UV como con criterio de identificación no hay. Este es un video en donde se muestra básicamente el funcionamiento de un equipo para realizar barridos espectrofotométricos UV visibles. Este particularmente es un equipo por arreglo de ellos. Tiene una fuente, en este caso es una fuente de xenón, un lugar donde colocamos la muestra, habitualmente una cubeta, que determina el paso óptico. Modificando el paso óptico nosotros podemos variar la sensibilidad del espectro. Teníamos una ranura para seleccionar y una red de difracción para dispersar la luz y seleccionar las longitudes de onda. Y obviamente después de esto un detector. La resonancia magnética nuclear está codificada en el capítulo 761 de la USP. ¿Cómo funciona la espectrofotometría de resonancia magnética nuclear? Las sustancias tienen, los átomos, las moléculas tienen un determinado spin protónico, un determinado giro protónico. Si yo a estas sustancias las expongo a un campo magnético, ese spin
se va a orientar a favor o en contra de, el campo magnético. Dependiendo de la intensidad del campo magnético, va a ser la intensidad que haya en la separación de este spin y anti-spin. Ahora bien, cuando el campo magnético H0 está incidiendo, los espines magnéticos se orientan a favor o en contra del campo magnético. Si yo a eso lo irradio con una radiofrecuencia, puedo determinar de alguna manera el estado de ese spin. ¿Cómo funciona básicamente el equipo? Imagínense que yo tengo puesta una radio en una habitación y en la habitación de al lado pongo otra radio. ¿Cómo hago? Empiezo a girar el dial hasta que la radio va cambiando de emisoras y escucho los dos ruidos, el ruido de la radio de una habitación y el ruido de la habitación donde estoy yo. Cuando las dos radios tienen la misma emisora, la misma frecuencia, escucho un único sonido, porque en las dos radios se transmite lo mismo. Esto es lo que se conoce como acoplamiento spin-spin. Yo barro con las diferentes frecuencias hasta que la frecuencia con la que yo estoy barriendo se acopla con la frecuencia del spin. Cuando ocurre eso se produce la lectura. ¿Qué particularidades tiene el equipo? Que yo, imagínense, tengo un átomo que está girando a una determinada velocidad y, digamos, esto es un proceso dinámico, que por más que yo le ponga un campo magnético, van a tender a las moléculas a seguir moviéndose, a no estar en un equilibrio dinámico. Para lograr esto tengo que bajar la temperatura. ¿Cómo hago para bajar la temperatura? Bueno, la muestra trabaja en un ambiente, en una cuba de nitrógeno y nitrógeno líquido. Y para que el nitrógeno se mantenga líquido, tengo que tener un baño de helio, con lo cual lo torna bastante peligroso al trabajo con estas sustancias. Observar un The pequeño essential video part of del every funcionamiento del NMR equipo. spectrometer is a powerful magnet. Inside are two coils of wire and a sample tube. The tube spins around its axis to ensure that all parts of the sample experience exactly the same magnetic field. One of the coils surrounding the sample tube generates electromagnetic radiation of constant frequency. The strength of the magnetic field changes during the experiment. As the field strength grows, the energy levels of the magnetized nuclei in the sample split further and further apart. At a certain point, the splitting will exactly match the energy of the radiation emitted by the generator. This makes the nuclear spins in the sample flip to the higher energy level and resonance occurs. Soon they return to the lower energy level and re-emit the radiation, which is recorded by the second coil as a tiny current. The current is then amplified and processed to give the NMR spectrum. Esto es un ejemplo de lo que se puede obtener de un RMN de hidrógeno o de carbono. Tengan en cuenta que para que haya resonancia tenemos, por ejemplo, de hidrógeno, tenemos que trabajar con deuterio. Entonces tengo que poder disolver la muestra en agua deuterada para que los protones se intercambien con deuterio. Así luego puedo determinar la estructura en el equipo de RMN. Absorción y emisión atómica. Están codificados en el capítulo 440 de la Farmacopea Argentina. Las técnicas de absorción atómica se basan en
excitar las muestras desde el estado fundamental a un estado excitado y luego ver la emisión o ver cómo absorbe esa longitud de onda o esa radiación. Para que un ion o una sustancia se excite, necesita que la radiación sea exactamente la complementaria a la de sus orbitales moleculares. Para ello, lo que se utiliza normalmente es una lámpara que emite justamente las longitudes o la radiación, las bandas de la sustancia que estamos analizando. Normalmente se utilizan lámparas de cátodo hueco en la cual están preparadas con diferentes cationes o aniones, los cuales se excitan y emiten, y se determina el mismo anión o catión. Por ejemplo, si yo quiero determinar hierro, tengo que tener una lámpara de cátodo hueco con hierro. La lámpara, cuando se enciende, se excita y eh, emite radiación. Esa radiación es absorbida por el hierro elemental, que ahora vamos a ver cómo se encuentra en el equipo, y luego libera la luz en forma de emisión. Este es un pequeño esquema de un equipo de absorción atómica, en donde tengo una fuente de emisión y un área en donde coloco la muestra. La particularidad que tiene esta técnica es que yo requiero que los átomos de la sustancia que voy a determinar tengan que estar en el estado elemental, para lo cual se inyecta la muestra en o sobre un quemador, la cual quema la muestra y excita las moléculas. Entonces, una vez que están en estado elemental, con gran energía, cuando irradio, me permite que se produzca la absorción y posterior emisión. A modo de ejemplo, les dejo un esquema de una lámpara de cátodo hueco y el funcionamiento, por ejemplo, para una lámpara de sodio. Este es un modelo de un espectrofotómetro de absorción atómica. Which can be read about in full detail on another page. The source emits radiation, which is then directed by a mirror to the chopper. The chopper is used to eliminate source fluctuation and background noise. After passing through the chopper, the light goes from mirror to mirror until it is directed towards the sample. This is where absorption takes place. In this specific instrument, a flame serves as the atomizer. This means that your sample, which was once in solution form, converts into free gaseous atoms. Absorption occurs when these atoms go from a low energy ground state to a higher energy excited state. The amount of absorption is directly related to the concentration of the sample. Absorption is determined by taking the log of the amount of light before passing through the sample divided by the amount of light after passing through the sample. After passing through the sample, the light is reflected on a path until it reaches the wavelength selector, which in this case is a grating. Once the light hits the grating, radiation at the selected wavelength goes back to a mirror and is reflected to the detector. The detector in this instrument is a photomultiplier tube. The detector receives the signal and converts it. El punto de fusión o intervalo de fusión es el capítulo 260 para la farmacopea argentina. El punto de fusión o intervalo de fusión se define como la temperatura o intervalo de temperatura dentro de la cual se observa la aglomeración y la formación y luego la fusión completa de un sólido. La técnica de farmacopea indica habitualmente que se debe calentar hasta aproximadamente 30 grados antes
de que se produzca la fusión. Luego se realiza una rampa de calentamiento, la cual asciende a 3 grados por minuto. Y posteriormente, a aproximadamente 3 grados antes de la fusión, se calienta a una velocidad de 1 grado por minuto. La técnica, el punto de fusión habitualmente se toma como criterio de identificación, pero es un criterio incorrecto esto. El punto de fusión normalmente es un criterio de pureza. El punto de fusión mezcla sí puede ser eh, utilizado como criterio de identificación. Para realizar el punto de fusión mezcla, normalmente mezclamos 8 partes o 9 partes de muestra con una parte de estándar. Se mezcla, se hace una solución sólida homogénea y se determina la fusión o el punto de fusión de la mezcla. Si esta muestra preparada con la incorporación del estándar cumple con la temperatura o el intervalo de fusión, podemos decir que es un criterio de identificación positiva. Si no se cumple con las especificaciones para el punto de fusión mezcla, podemos decir que no es la sustancia o estamos en presencia de gran cantidad de impurezas. La calorimetría diferencial de barrido o DSC de las siglas en inglés no es nada más ni nada menos que una forma sofisticada de determinar el, el punto de fusión. ¿Qué es la calorimetría? Bueno, en definitiva es un análisis en donde se mide la absorción o el desprendimiento de calor a temperatura variable o se mide los posibles cambios de entalpía a temperatura constante. Es un sistema un poco más complejo que el punto de fusión, desde el punto de vista que podemos medir la cantidad de calor. Al poder determinar la cantidad de calor, podemos determinar exactamente el punto de fusión mezclas, la cantidad de impurezas, etc. Obviamente, el punto de fusión de una sustancia pura debe producirse en una única temperatura o en un intervalo de temperaturas muy acotado. Equipos sensibles como los DCC permiten evaluar estas diferencias y de forma tal podemos evidenciar la presencia de impurezas eutécticas que modifican el punto de difusión o el intervalo de fusión. En estos gráficos esto es una calorimetría típica o de diferentes sustancias, en donde podemos observar en un primer momento una endoterma de fusión pura. En el segundo ejemplo tenemos la fusión con una impureza eutéctica, en donde se observa la fusión de una impureza y la fusión del analito principal. Luego tenemos variantes en donde hay descomposición con fusión y tenemos fusión con descomposición, dependiendo de cómo sea esa descomposición, vamos a tener un gráfico hacia arriba o un gráfico hacia abajo. En este gráfico podemos observar la calorimetría diferencial de una sustancia, de un ejemplo real. En este caso es la lacosamida, en donde se observa la fusión a un punto determinado con una endoterma bien clara y definida. La densidad relativa se encuentra codificada en el capítulo 160 de la Farmacopea Argentina. Básicamente la densidad es la relación que existe entre la masa y el volumen. Según la Farmacopea Argentina se debe determinar con picnómetros a temperaturas determinadas. Existen correcciones por temperatura. Básicamente lo que se hace es por diferencia de peso entre el peso de un picnómetro vacío y el peso de un picnómetro con muestra, se determina la masa y por diferencia de peso
entre el peso del pignómetro vacío y el peso del pignómetro con agua, se determina el volumen a esa temperatura. Por la relación que existe entre estas diferencias es la densidad o el peso específico. El índice de refracción está codificado en el capítulo 230 de la Farmacopea Argentina. Esta técnica no tiene ningún secreto. Saben ustedes que cuando un haz de luz incide sobre una solución, sobre un líquido, se pueden producir dos efectos, reflexión o refracción. La reflexión es el rebote de la luz con el mismo ángulo de incidencia, pero la refracción es la transmisión de la luz con una leve modificación del ángulo de incidencia. Esa modificación del ángulo de incidencia o la relación entre el ángulo de incidencia y el ángulo de refracción es lo que se conoce como índice de refracción. Esta técnica es particularmente útil para todas las sustancias que sean base a aceites, por ejemplo, las grasas o los aceites para fabricar supositorios o para fabricar cremas. La forma de determinar es con el refractómetro de AVE, es un equipo eh, bastante antiguo, pero muy utilizado todavía. La rotación óptica está codificada en el capítulo 170 de la Farmacopea Argentina. Saben ustedes que dependiendo de cómo estén configuradas las moléculas, pueden girar las moléculas, dependiendo si tienen centros quirales, pueden girar la luz polarizada en sentido derecho o izquierda, sentido levógiro o dextrógiro. Acá tenemos un ejemplo de la efedrina. La efedrina gira la luz en sentido levógiro con una especificación de aproximadamente menos 33 grados a menos 35 grados. En cambio, la misma molécula pero con otra configuración se llama pseudoefedrina y gira la luz en sentido dextrógiro con un índice eh, de rotación de más 56 a más 59. Esto no es nada más ni nada menos que la forma de realizar los cálculos. El equipo para determinar el índice de rotación es muy sencillo, se trabaja con una cubeta, se hace incidir una luz monocromática y lo que se busca es que coincidan las luces modificando una pequeña perilla. Ahora vamos a ver. Lo que están viendo en este momento es una cubeta para determinar el índice de rotación.
Las cubetas suelen tener una ampolla de forma tal de que si queda alguna burbuja podamos retirarla alojándola en la burbuja. Obviamente, para que se produzca una determinación adecuada, toda la solución debe transcurrir a través del paso óptico. Noten la diferencia de color que existe en los campos. Luego se realiza el mismo procedimiento pero con la muestra. Miren, campo oscuro, campo claro. Continuando con las clases. ¿Qué es una impureza? Una impureza es cualquier material extraño presente en la droga o en la sustancia. ¿Cómo las podemos clasificar a las impurezas? Bueno, en principio se me ocurre a mí la siguiente eh, forma de clasificarlos. Lo primero, vería las impurezas inorgánicas, o sea, aquellos reactivos que se utilizaron para preparar el principio activo, los ligandos, catalizadores que se utilizan. Puede haber metales pesados que provienen de los diferentes equipos utilizados para fabricar esos APIs. O puede haber otras, como por ejemplo polvos del ambiente, sustancias que eh, me contaminen de forma involuntaria la sustancia. También puedo tener sustancias orgánicas. ¿Y de dónde provienen o cuáles pueden ser las sustancias orgánicas? Lo primero, dentro de lo que es un principio activo, lo primero que se tiene que buscar son los reactivos que se utilizan para la síntesis. Saben ustedes que cuando yo sintetizo una droga, utilizo algunos reactivos. Esos reactivos luego sufren un proceso de purificación en los cuales elimino todos los reactivos que me quedaron sin reaccionar o excedentes. Tengo que verificar, uno de las posibles impurezas son los reactivos que no se llegaron a eliminar o purificar. Otro de las posibles impurezas orgánicas pueden ser los productos de degradación de esas sustancias. Con el envejecimiento, con el paso del tiempo o la mala conservación, pueden producirse productos de degradación, o sea, impurezas que se generan por descomposición de la sustancia original. O producto de la síntesis pueden generarse diferentes sustancias que no necesariamente son o es la sustancia que yo estoy buscando. También estas deben buscarse. Y por último pueden formarse sustancias quirales de las cuales
no necesariamente las necesito o las quiero encontrar. Como todo este proceso utiliza solventes, habitualmente solventes orgánicos, otra de las impurezas que tengo que buscar son los solventes residuales que me quedan mojando o que forman parte de esta sustancia que tengo que analizar. Los solventes residuales se clasifican en clase 1, clase 2 y clase 3 dependiendo de em, su toxicidad para las personas y para el medio ambiente. Bueno, y puede haber otro tipo de impurezas, como por ejemplo las estructuras polimórficas. Yo puedo estar tratando de obtener un polimorfo, pero producto de un mal proceso de cristalización obtengo un polimorfo no deseado. Y puede haber contaminaciones biológicas, por ejemplo, puede contaminarse por el medio ambiente con bacterias o con algún hongo proveniente del medio ambiente o una mala conservación. Para determinar las impurezas inorgánicas existen la técnica de residuos de ignición. La técnica de residuos de ignición es una técnica sencilla en la cual se calcina la muestra con ácido sulfúrico. Eh, la oxidación con ácido sulfúrico y posterior calcinamiento con la mufla, lo que tiene como objetivo es destruir toda la materia orgánica. Al destruir la materia orgánica, lo único que sobrevive son los inorgánicos. Para ver metales pesados, la farmacopea argentina codifica una técnica para realizar metales pesados en el capítulo 590. Es un método en el cual se realiza una comparación colorimétrica de una solución patrón de una determinada concentración equivalente a plomo para cuantificar cualquier metal pesado. Si la muestra llegara a contener algún metal pesado, se expresa como un test límite, pasa o no pasa, equivalente a un determinado contenido de plomo o equivalente a un determinado contenido de plomo por una comparación colorimétrica. Existen básicamente tres procedimientos diferentes en los cuales hay uno que se utiliza la muestra directamente cuando es soluble y hay otros dos procedimientos de disgregación de la muestra en base húmedas, ambos procedimientos. Otra de las impurezas que hay que tener en cuenta es el agua. Y el agua tiene dos orígenes, el agua ligada y el agua libre. El agua ligada normalmente es lo que se conoce como solvato o grado de hidratación de una molécula y no es considerado una impureza, sino que es parte de la molécula. El agua libre, sin embargo, es producto de la humedad o del ambiente o de la higroscopía de la sustancia que hace que retenga agua en forma que llega en forma de vapor y se queda unida o adherida por absorción a la molécula en cuestión. Para determinar el contenido de agua existen diferentes técnicas, eh, métodos que son específicos y métodos que no son específicos. Por ejemplo, tenemos el método de Carr-Fisher, el cual es a través de una reacción química determinamos el contenido de agua en forma específica. Tenemos las pérdidas por secados o la balanza termogravimétrica, que son métodos no específicos. Existen otros métodos por los cuales se pueden determinar el contenido de agua, como por ejemplo por GC, por destilación, etc. Cuando hablamos de la pérdida por secado, está codificada en el capítulo 680 de la Farmacopea Argentina. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la pérdida por secado se puede realizar a presión normal o a presión reducida. En definitiva, esto lo que
lo que implica es exponer a la sustancia a una determinada temperatura que realice la evaporación del agua. Por diferencia de peso se puede calcular el contenido de agua. El problema que tiene esto es que asumimos que todas las sustancias volátiles que tiene la muestra es agua. Podemos estar cometiendo un error por exceso. Obviamente, si la sustancia no tiene sustancias volátiles, todo lo que se evapora es agua. Hay que tener en cuenta que la temperatura a la cual se expone el material debe ser inferior al punto de fusión o evitar la descomposición, pero tiene que ser lo suficientemente elevado como para favorecer la evaporación del agua de toda la masa de la solución. Cuando las sustancias funden a bajo punto de fusión o tienen un bajo punto de fusión, se utiliza la pérdida por secado a presión reducida, en donde yo aplico un vacío constante para disminuir el punto de ebullición de las sustancias. Saben ustedes que el punto de fusión, al disminuir la presión, no se afecta sustancialmente. También se puede realizar la pérdida por secado. En lugar de utilizar temperatura, se pueden utilizar sustancias que sean desecantes, por ejemplo, tamiz molecular o sustancias altamente higroscópicas como el hidróxido de potasio. La termogravimetría diferencial es una forma sofisticada de realizar la pérdida por secado. En verdad da un poco más de información que la pérdida por secado, porque yo puedo cuantificar en función del tiempo y de la temperatura la cantidad de sustancia que se va volatilizando en función de la pérdida de peso de la sustancia. Básicamente esto es una forma de pesar las sustancias elevando la temperatura o a temperatura. Acá pueden observar diferentes termogravimetrías. Es la línea que se ve en azul, en donde se observa un determinado peso que se modifica en la medida que se calienta. Fíjense, noten ustedes que tengo un peso, de repente a una determinada temperatura comienza a disminuir ese peso, producto de que se realizó la evaporación de una sustancia. Con este procedimiento podemos evaluar si hay descomposición de la molécula, si hay, o mejor dicho, si la pérdida de peso se produce por la evaporación de una impureza o por la descomposición de una sustancia. Normalmente antes de realizar la pérdida por secado o de establecer como criterio válido la pérdida por secado, al menos una vez se debe realizar una termogravimetría diferencial unido a una calorimetría diferencial para evaluar si lo que se pierde cuando se realiza la pérdida por secado es impurezas como puede ser el agua libre o se produce la descomposición de una sustancia. En este segundo gráfico se puede observar descomposición de la sustancia y pérdida de peso. ¿Cómo nos damos cuenta de la descomposición? Bueno, porque se puede observar diferentes endotermas de fusión asociadas a la sustancia. La titulación por Carr-Fisher. Bueno, la titulación por Carr-Fisher es una técnica específica para determinar agua. Es una reacción compleja en donde interviene el yodo, dióxido de azufre, piridina como base dadora de electrones y un alcohol. El agua reacciona con todo este compuesto formando un compuesto coloreado del color del yodo. Es un método claramente muy utilizado, simplemente tenemos que tener algunas precauciones. La primera es que se tiene que disolver totalmente la muestra en el solvente a utilizar. En este caso no se puede utilizar agua, sino que tiene que ser un alcohol, típicamente metanol.
el solvente tiene que ser libre de aldehídos. La reacción de neutralización del agua, la reacción con el agua que está en el medio, tiene que ser rápida. La muestra no debe reaccionar, obviamente, con el reactivo y, digamos, en algunas condiciones hay que neutralizar la muestra, sobre todo cuando hablamos de muestras muy alcalinas, como pueden ser las aminas fuertes, porque me producen la formación de acetales y hemiacetales. Volumetric titration. Pour dry methanol into the vessel until the electrode is immersed. Esta es la titulación The de agua por instrument will Carl Fischer con neutralize the un solvent by equipo dropping automático. reagent to remove water traces from the methanol. The solvent is ready when it turns yellow. This means that there is no water left for the iodine to titrate, thus making the solvent yellow. Acá se produjo la neutralización del Add medio the de dilución. sample. Se agregó la muestra, que obviamente tenía agua The porque solvent desapareció will el turn color. transparent again, meaning there is water for the iodine to react with. The instrument will drop reagent to titrate the water content of the sample. The reaction will reach the end point when there is no water left in the vessel.